Bueno, hola, ¿cómo andan? Ahora sí, Estamos ahora grabando. sí. Ahora sí. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, vamos a ver Santiago. Se Ay, trata de una obra muy particular porque prácticamente se compone con exclusividad de exhortaciones religiosas y morales. Hay 119 imperativos en el texto, más o menos enlazadas entre sí, sin desarrollar argumentos y sin que haya un movimiento de ideas que se vayan desenvolviendo ordenadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas órdenes, 119, ping, ping, hace, deja de hacer, no hagas, vení para acá, etcétera. Y no es que hubo un problema donde, bueno, este problema me lleva al otro, el otro, digamos, enlazados los problemas. No, son un catálogo de textos morales sobre el comportamiento cristiano. ¿Sí? Si es que es un texto cristiano, ahora vamos a ver por qué. No que no sea. Ahora vamos a ver por qué. Suponemos que es cristiano. El lenguaje y el estilo son bastante correctos, casi literarios. Uno de los mejores ejemplos del Nuevo Testamento. Esto implica que se debe excluir la hipótesis de una eventual traducción. ¿Qué quiere decir? El estilo del griego, lo que pasa es que nosotros tenemos un buen estilo en castellano. Esto es algo que no sé si lo hablamos alguna vez. El texto Reina Valera es muy pulido. Está, digamos, en el sentido literario, cómo utilizan el lenguaje castellano-español, Reina Valera, realmente esa mezcla de estos dos autores, realmente es muy rico a nivel literario. ¿Sí? Después tenemos otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje sencillo es más fácil de entender, pero no es tan refinado el lenguaje, ¿no? Es más llano. Pero bueno, el punto es que para el texto original, también hay griegos más refinados o griegos más toscos, ¿no? El más refinado de todos del Nuevo Testamento es Hebreos, ¿no? Muy refinado la forma de escribir. Palabras que no aparecen en el resto del Evangelio lo tenemos en Hebreos. Es el top de lo más refinado en cuanto a el estilo y la, la- la, mm, lo pulido del idioma. ¿Sí? Se parece más a lo que se llama, hebreos, ¿no? Se parece más a lo que eran los clásicos griegos, tipo Homero, la Ilíada, etc. Y uno de los más toscos es Marcos, por ejemplo. Que es casi una persona que apenas maneja el idioma, ¿no? Da la impresión que Marcos era un hebreo que hablaba muy bien el hebreo y estaba escribiendo en griego, ¿no? Esa es la sensación. Una persona que piensa en hebreo y escribe en griego, ¿no? Siempre para hacer la comparación es, vamos a suponer una persona que piensa en castellano y tiene que escribir en inglés. Bueno, tiene algunos elementos, lo puede hacer, vamos a suponer que no existe la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, lo puede hacer, puede ir tomando algunos textos y más o menos, al ser un texto, más o menos. Bueno, el texto ese más o menos no se puede comparar con Shakespeare. ¿Por qué? Porque Shakespeare es muy refinado. Bueno, Santiago es el que le sigue en orden de el estilo tan prolijo de Hebreos. Hebreos es el número uno, el que le sigue es Santiago. Entonces, algunos lo que suponen, esto, algunos lo que suponen es que Santiago era un texto hebreo, era un texto hebreo que fue traducido al griego, pero es tan refinado que es imposible. Ahora vamos a ver por qué suponemos, o se supone, que pensaba en hebreo, pero no era así. Además, los textos del Antiguo Testamento, o es decir, veterotestamentarios, a los que hace referencia la carta, muestran un conocimiento de la Septuaginta. ¿Se acuerdan qué era la Septuaginta? ¿Me pueden decir mientras me hago un mate? LXX. Vamos, las mejores alumnas están acá. No agarré mi cuaderno de apuntes. Lo tengo por ahí. Acá Las, apago la cámara y voy a buscar. No, yo lo he escuchado, pero no tengo las palabras, no, la verdad no. Perdón, pero no, y falta basta. Dorita. También deciste Dorita. ¿Cuál era la pregunta, profe? Porque justo Era, estaba con gente acá y no la alcancé a escuchar.
¿Qué era la Septuaginta o LXX? O la versión de los 70. Se puede decir de las tres maneras. Ah, los que hicieron la revisión de los libros, ellos. Sí, viene por ahí. No me acuerdo, Te profe. vas acercando, bien. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, los que fueron elegidos para hacer los que hicieron la traducción, la revisión de todos los manuscritos, porque no me Excelente. acuerdo bien. Claro. En el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Claro, Pero claro, Estoy hicieron. hablando sin micrófono. ¿Cómo? Septua es de séptimo, ¿no? De 70. De 70. Ah, Sí, esa. La revisión sí, de eso que vos estás diciendo ahorita. De sí. los 70, ¿puede ser? Algo así, no me sale Sí. la palabra. La Claro, porque traducción. A la ver. versión de la Reina Valera es 1960, fue lo que fue después, No, ¿no? no. Ah, entonces estoy tirando cualquiera, perdón. Pará. No, pues Sí, yo ahí voy está. por Ahí, separando la palabra de séptimo, sí, de séptimo. Septuaginta. porque lo tengo anotado por ahí, pero no me acuerdo. Es así. En la época de Jesús, todo el mundo hablaba griego. Y el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Y no todo el Sí. mundo hablaba en hebreo. De hecho, casi nadie hablaba en hebreo. Ni siquiera los hebreos. Ellos hablaban en arameo, ¿no? Y el hebreo se usaba solamente el entendido, ¿no? Los sacerdotes, los que sabían. Entonces lo que hicieron fue una versión, una traducción del Antiguo Testamento en hebreo, traducida al griego. ¿Sí? Ahora, como para los judíos el griego era lo más mundano del mundo, valga la redundancia, era lo peor del mundo, no podía ser que las Sagradas Escrituras estén escritas en un idioma tan corrupto. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Bien. Entonces, se creó esta fantasía con respecto a quién tradujo del hebreo al griego. Entonces dicen que el rey, creo que era no me acuerdo qué rey era. Me parece que Ptolomeo, pero no sé, bueno, un rey, manda, le pide a 70 rabinos, por eso el 70, por eso no es del año 70, Ceci, 70 rabinos que traduzcan el Antiguo Testamento. Pero los 70 rabinos no tienen que hablar entre sí, sino que se lleven a un lugar apartado y que hagan una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y no va que los 70 escriben hasta con comas incluidas exactamente las mismas palabras. Entonces, bueno, es un hecho milagroso, iba a decir mágico, porque en realidad que termina siendo pensamiento mágico, ¿no? Por lo tanto, había que considerar como un milagro, como que Dios permitió que se haga este tipo de traducción. A esto se llama la Septuaginta. Tiene muchas diferencias con respecto al texto hebreo. Es una traducción bastante buena, pero se agregan textos. ¿Vieron que la Biblia católica tiene unos textos que no los usamos nosotros del Antiguo Testamento? Bueno, estos textos están en la Septuaginta. Por eso ellos, el catolicismo lo toma y nosotros no. Esa es la diferencia. ¿Sí? Que nosotros tomamos los textos solamente que hayan sido escritos en hebreo, mientras que la Septuaginta, los griegos. Bueno, nada, un detalle. El libro de Santiago, cada vez que cita el Antiguo Testamento, cita la versión de los 70, no cita el hebreo. Por lo tanto, se supone que no manejaba muy bien el hebreo y sí manejaba muy bien el griego. Una utilización incluso de los deuterocanónicos, en especial eclesiásticos. Deuterocanónicos son los libros que utiliza el catolicismo y que nosotros no. ¿Sí? Se los llama deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque deutero quiere decir segundo u otro, y canon es otro canon. ¿Sí? Por eso es deuterocanónico. Perfecto. Acá, ¿qué dice el título? Bueno, ¿cuál es la forma literaria? Nosotros lo tenemos como si fuera una epístola, ¿no? A primera vista pareciera una carta, mira. Vamos a Santiago 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Considerar, y ahí arranca, ¿no?
arranca como una carta común, ¿no? Quien escribe y a quienes está dirigido y un saludo, pero falta un montón de elementos para hacer una epístola, ¿no? Eso es el 1-1 es lo único que tiene de epístola. Todo lo demás no lo es. Entonces, una posibilidad es que no haya sido una carta de entrada, sino que haya sido una especie de sermón, y después que está el sermón escrito, Santiago envía el sermón. Entonces, cuando vos vas a enviar un paquete, el paquete sería el texto. Cuando vas a enviar un paquete, pones, bueno, fulano a tal, listo. ¿Sí? Y por eso falta el resto. Eso es una posibilidad. Comienza como corresponde al género epistolar, con el nombre del autor, Santiago, y de los destinatarios, y el saludo final. Y el saludo inicial, ¿no? Salud. Hola. Pero con solo proseguir la lectura del texto se advierte rápidamente que faltan los demás elementos de una carta formal que constituyen una carta. El discurso introductorio, que suele tener las epístolas, el tratamiento del tema, los encargos, ¿no? Esta carta te la mando con tal, fíjate que, ¿no? Algún encargo personal, saludos finales, saludá a los de la casa de tal, saludá a este, etc. De hecho, finaliza de forma abrupta. Miren cómo. Vamos a 5. 5:19. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y el otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Terminó, no saluda, no dice nada. O sea, no parece una carta. ¿Qué pasó con Santiago? Termina abruptamente. No se detectan Como tampoco. ¿Sí, Dori? parece como una nota, comprar tal cosa o sí, y ya está, y Claro, nada más. claro. Es una lista de cosas que hay que hacer, tal cual, ¿eh? Y nada más. No sabemos ni quién es Santiago. Ahora vamos a ver un poco, porque en las epístolas de Pablo, por ejemplo, cuenta algo sobre él, sobre el mismo Pablo, ¿no? Siempre hay un elemento que podemos decir, ah, bueno, le estaba pasando tal cosa. Esto no sabemos Llega a nada. preguntar, llega a preguntar eso porque figuran dos Santiagos, ¿no es cierto? ¿O yo Eh, estoy confundida? sí, 4 Santiago figuran. Había dos Santiagos, ¿o no? 4, No ahora lo teníamos. vamos a ver. Pero ¿cuáles dos tenés en mente vos? Claro, por eso es como que no. Sí. Bueno, eso es lo que me tengo la duda de que eran Dice que diferentes. se identifican cinco individuos llamados Santiago, dos de los cuales fueron discípulos de Jesús. Bien, Claro, me sí, refiero a Y eso. uno su hermano. Dos eran discípulos de Jesús, a eso me refiero. sí. Por eso no sé a cuál Ahora, un Santiago. poquito más adelante lo vamos a ver, pero claro, los más famosos, entre comillas, el hermano de Juan y el hermano de Jesús, ¿no? Esos dos son los más famosos. Después sí, como dijo Andrea, sí, 5 son. Yo dije 4, pero sí, son 5. Se los menciona nomás. Y además en un nombre tan común como Juan, ¿no? Santiago es una aliteración de Jacob, ¿sí? Se puede llamar o Jacob o Santiago. Es el mismo nombre, ¿está bien? Que como que se traduce de forma distinta, pero es Jacob. Imagínense, dentro del judaísmo, el nombre Jacob, bueno, está lleno de Jacobes, de Jacobos. El texto presenta más bien las características propias de un discurso exhortativo. ¿Sí? Un texto que va enhebrando exhortaciones de contenido moral general. Dos indicios apuntan claramente en esta dirección. Abundancia de formas exhortativas o imperativas, lo que vimos recién, ¿no? Exhortarte es convencerte para que hagas algo y el imperativo es ordenarte que hagas algo. Frecuentemente expresadas en segunda persona del plural, ¿no? Que sería ustedes. Hagan, vosotros, está traducido en Reina Valera, pero serían ustedes hagan tal cosa, hagan tal otra. Es la segunda del plural.
El autor desde el comienzo de la obra se dirige a los destinatarios utilizando el tono típico del que exhorta a hacer o a evitar hacer algo, ¿no? El típico. Y si no, simplemente prohíbe. Santiago 1.5, acá puse algunos ejemplos. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, pida a Dios. El pida es exhortativo, ¿no? Si bien no es una orden, sí te está exhortando que lo hagas, ¿sí? ¿Tenés falta de sabiduría? Bueno, pedile a Dios, ¿no? Es bien claro. No dice, si alguno tiene falta de sabiduría, vamos a estar orando para que Dios le dé. No, 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 estoy diciendo, bueno, y pedile. Santiago 1.19. Que cada uno sea diligente para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira, ¿no? Lo mismo. Que cada uno sea. Ustedes tienen que hacer así. Hagan esto. ¿Sí? Sean así. Santiago 4.11. No hablen mal unos de otros, hermanos. Esto se mantiene a lo largo de todo el escrito. Creo que no hay un solo párrafo que no tenga una orden, un imperativo. Es bien directo. Es como si diera una orden de liderazgo, ¿no? Sí, Hacer, hacer lo otro, sí, tal cual. más que, más que una, más que una exhortación, digo, es una, ¿cómo se le dice? Una, enfatiza en los deberes Claro, de lo que tenemos que hacer, no en claro. lo, Pero, no, pero no, no adoctrina, digamos, sino que enfatiza sí, como sí, que enseña, como lo que hacen los líderes. exactamente como hacen los líderes. ¿Por qué? Porque vos fíjate que en ningún momento él dice, yo con la autoridad que tengo, no dice en ningún Claro, momento con la autoridad, simplemente, pum, lo dice, ya está. Esto se hace así, listo. Tal cual como hacen los líderes. pero también viste que él cuando, igualmente dice, cuando vos dijiste lo de el saludo, al Sí, principio no dijo, Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo. Ahí tampoco él dijo que era hermano de Jesús, digamos sacó chapa, como le decimos acá. no, claro. Sacó chapa de que era hermano o era Porque sí, tenía algún acercamiento a Jesús, digamos. Si fue el discípulo o si fue el hermano. Ninguna de las dos cosas dio por... tal cual. Sí. Ni eso, ni el hermano de Jesús fue el líder de la iglesia de Jerusalén después después que murió Jacob, el hermano de Juan. ¿Eh? El líder, cuando el apóstol Pablo dice que va a hablar con Jacob, está hablando del hermano de Jesús. Porque hay otros, la Biblia no lo dice, pero hay otros textos que lo marcan al hermano de Jesús como el líder de la iglesia de Jerusalén. Se supone que es él el que habla. Y entonces, ¿en qué se supone? En que basta con que diga que es Santiago y no hace falta aclarar más nada. Ah, es Santiago, como que el que lo lee sabe la autoridad que tiene. No, como vos decís, no necesita chapear. El que lo lee sabe quién es. Bueno, así que está en una posición de liderazgo más Sí, de mucha autoridad. que de apóstol, ¿no? Porque hay una diferencia. No es apóstol, sino que es un líder, un maestro. Sí, técnicamente no sería apóstol. No sé, sí. En realidad sí, se lo llamaba apóstol. Ahora, sí, porque ahora, ¿cómo no es considerado apóstol si él estuvo con los 12? Por eso, era considerado apóstol. No, no, no importa que haya. Para ser considerado apóstol en aquella época, tenías que haber estado con Jesús, era lo que decían, ¿no? Haber estado con Jesús antes de morir y haberlo visto resucitado. El grupo que lo vio resucitado, esos se consideraban apóstoles. Por eso Pablo discutía, porque él decía, perdón, yo también lo vi a Jesús. Sí. Y la discusión era, pero sí, pero vos no lo viste antes de haber muerto, ¿no? Pablo no lo conocía de antes. Pero siempre la discusión fue esa, bueno, pero a mí se me presentó resucitado. Al final de todo, dice, como un abortivo, al final de todo se me aparece a mí. Y cuando menciona el apóstol Pablo a Santiago, a Juan y a Pedro, dice los grandes apóstoles, ¿no? Esos tres, Santiago, Juan y Pedro, que nosotros tendemos a confundirlo con los tres que estaban más cerca de Jesús.
Santiago, Juan y Pedro se llaman igual, pero Santiago no es el mismo, porque Santiago, el hermano de Juan, ya lo había mandado Herodes. Lo había decapitado. Eso está en la Biblia. Ahora creo que lo vamos a pasar. Eh, y el que asume un poco el rol de líder de la iglesia de Jerusalén es el hermano de Jesús. Lo que pasa es que después hubo mucha tradición católica que era sostener la virginidad de María aún después de haber nacido Jesús. Y entonces que Jesús tenga un hermano era un problema para la doctrina de la virginidad. Entonces lo empezaron a decir que no era el hermano, que era otro, y bueno, es discutible, ¿no? Pero pasa por ahí. ¿Se sumó alguien más? O... Ah, Gustavo, bienvenido, Gustavo. Cuando puedas. Sí, ¿cómo está? Buena, disculpe que es que llegué tarde del trabajo, porque aquí estoy. Perfecto. Gustavo, es así, yo empecé a hablar de Santiago hasta esperar que se sumen, era tu presentación y la de Charlie. No sé si Charlie se va a poder conectar, no sé si vos la pudiste preparar. Si la pudiste preparar y la querés dar ahora, cortamos esto, das tu presentación y después seguimos con esto. Así no te dejo cortado como la otra vez que se nos fue de tema y no pudiste darlo. Ok, perfecto, está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, dejamos acá y después seguimos un poquito. Ok, bendiciones a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, Perfectamente. escuchamos, bendiciones. Sí, bendiciones. Bienvenido, Gustavo. Amén, gracias. Eh, bueno, lo que pude, tengo varias cosas que el Señor me dio, ¿verdad? Aquí las tengo escogidos, y una de las cosas importantes para ver el contexto del libro de Efesios es saber qué era Éfeso. Dice que era un importante centro de comercio ubicado cerca de un puerto de desembocadura del río Caister en el oeste de Asia Menor. La ciudad se encontraba en un valle largo y fértil. En Apocalipsis, Dios la elogia, pero al final termina diciéndole que tiene algo contra ella. A pesar de sus cualidades, habían abandonado el primer amor. Eh, También se habla de que Pablo, en Primera de Timoteo, le pide que se quede en Éfeso para hacer frente a la propagación de las falsas enseñanzas que habían surgido eh, a lo largo de la predicación y de la expansión del Evangelio. Por otro lado, dice que fue escrita por Pablo desde la prisión, dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y el uso de dones espirituales. El apóstol se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben de combatirse con armas espirituales. Los temas que desarrollan describen el propósito eterno de Dios, Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas, la salvación por medio de la gracia, la conducta del creyente y la iglesia en unidad con el Señor. Por otro lado, pues el libro tiene un propósito, y es de animar a los creyentes explicándoles la naturaleza y el propósito de ella en el cuerpo de Cristo. Fue escrito alrededor del año 61 después de Cristo. Y a mí me llama la atención dos pasajes fundamentales del libro de Efesios. Realmente tiene mucho tela que cortar, bastante de qué hablar, pero me llama la atención porque en el capítulo 3, Pablo
sin duda alguna, da una demostración de una revelación que no se le había dado a otro ser humano. Era el misterio de la iglesia, el misterio de la iglesia. Y voy a leer puntualmente lo que él dice. Dice en el capítulo 3, verso 2, en Nueva Versión Internacional, dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces eso es algo sumamente importante, porque de alguna manera, cuando vemos pasajes, por ejemplo, como los samaritanos, que los samaritanos eran alguna mezcla entre judíos y otras naciones, para otras naciones que quisieran servir a Dios, de alguna manera se sentirían excluidos. Pero este misterio le fue entregado al apóstol Pablo para que lo diera a conocer al mundo, para que la gente se sintiera al igual que un israelita, igual hijo de Dios. Ese es un misterio que él revela, pero más adelante revela otro misterio más. Más adelante en el versículo 9 dice: y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Es decir, ahora entra una identidad para la iglesia. Escúcheme, esto es algo poderoso, porque la iglesia, si bien se estaba formando, no era el mismo patrono de una sinagoga, no era el mismo patrono de congregaciones que se habían estado reuniendo antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano para ese entonces era muy dependiente del sacerdote. Era muy dependiente del sacerdote. Todo lo canalizaban yendo al sacerdote y se había convertido en un círculo religioso. En un círculo religioso. Pero ahora hay un misterio develado para que la gente entienda que con Cristo la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad, y esa autoridad ni siquiera la dice que la vas a tener aquí literalmente con las personas, sino te habla de las regiones celestes, de autoridades sobre potestades. Eso te da identidad. Eso nos da identidad. Y si conectamos todo esto con Efesios 6, que es la armadura de Dios, allí, mire, para ese momento, a las personas que creían, a las personas que buscaban de Dios, eran personas de alguna manera sumisas, personas que todo tenían que canalizarlo con un sacerdote, pero ahora Pablo se le está revelando, esto no podía ser una idea de un ser humano normal, esto tenía que venir definitivamente del cielo, para que él pueda transmitir de que hay una autoridad, hay una identidad, y cómo nosotros vamos a enfrentar ahora, que vamos a pasar de ser creyentes sumisos, con miedos, a ser creyentes de poder, de ataque, que podamos arrebatar las bendiciones, que entendamos qué es la armadura de Dios, qué es nuestra fe, cómo la revela, mostrándole con características de soldados. ¿Qué es la espada? ¿Qué es la palabra de Dios para el creyente? ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿Qué es el caminar? O sea, revela algo tan
tan enorme para la iglesia que sin duda alguna marca un antes y un después para el nuevo creyente, para la persona que empieza a aceptar a Cristo. Empieza a sentirme, yo puedo luchar por mi familia, yo puedo cambiar la atmósfera alrededor mío. No, sí me estoy explicando. ¿Me están escuchando? Muy atentamente, Estaba Gustavo. muteado y no encontraba el botón para desmutearme. Sí, 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 perfecto. Porque además lo interesante de esta guerra espiritual que menciona en Efesios es que toda la armadura y qué sé yo, no es para otra cosa que no sea mostrar a las potestades, ¿no? Dice Pablo, una revelación, tal cual lo que estás diciendo, para mostrar a los principados y potestades la multiforma, la multigracia de Dios. ¿Cuál es la multigracia? La multiforme sabiduría de Dios, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Él nos Amén. pone a nosotros en los lugares celestiales y de ahí nos dan las armas para que no caigamos de esos lugares. ¿Sí? La batalla, la lucha, está en la fe. ¿Por qué? Porque saber que nosotros estamos con Cristo escondidos, ¿no? Escondidos en Cristo, en Dios. De tal manera que todas estas armas que Él nos da, que la palabra, el escudo, ¿no? La calzado del Evangelio, el cinturón de la justicia, todas estas armas son para dar a conocer a las potestades que están en el segundo cielo el lugar espiritual en que estamos. Amén, total, Sí, totalmente. sí, no, no, tremendo. Ex- Excelente el aporte. No sé si alguien quiere decir algo más. Y bueno, entonces lo digo yo. Con respecto a la revelación, es tal cual lo que decís. En algunas epístolas de Pablo, obvio que siempre es revelación porque es palabra de Dios, pero muchas veces lo que hace es reinterpretar un texto, interpretar una situación que está viviendo, pero en este caso en particular es una revelación al 100%, ¿no? Es muy claro y muy nuevo, muy novedoso lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta epístola. ¿Algo más, Gustavo? No, ya. Nos quedamos con ganas. Muy bien, muy bien. Nos dejó como Santiago, ahí terminó, ahí cortó. Claro, claro, venía ahí arriba. Yo estaba, estaba con la Biblia tratando de seguir y cuando preguntaste, ¿me están escuchando? Oye, ¿dónde tengo el botón? ¿Dónde tengo el botón? Pero sí, sí. Este, Excelente, gracias. Muy bien, ¿eh? Bueno, avanzamos con Santiago entonces. ¿Está bien? Este Efesios lo vamos a dejar acá. Seguimos avanzando con Santiago y si nos queda algún tiempo voy a decir algo más con respecto a este. No, pero ya lo dijiste todo. ¿Quién era? ¿Cómo era el tema? El hecho que sea un puerto importante, ¿no? Que mencionaste, no es algo anecdótico. Porque, ¿qué pasaba en los puertos? Venía gente con distintas culturas y distintas religiones y una mezcla de todo, ¿no? Solía haber. Entonces, el hecho que les escriba a los hermanos de Efesios, donde lo central es qué significa ser iglesia, ¿no? Lo que significa la unidad de la iglesia, el lugar que tenemos en Cristo, las armas que Dios nos da, es fundamental para estar firme. Es una de las epístolas fundamentales para estar firmes en Cristo. Es decir, bueno, no dejarnos llevar por distintas corrientes. Bueno, me quedé con ganas del llamado y muy bien, ¿eh? Perfecto, Gustavo. Gracias. Con respecto a eso, para hacer algo cortito, un comentario, el ¿Sí? último domingo que fuimos a la iglesia, siempre nos dan un recibimiento, nos dan algún regalito y nos pusieron una corona a todos
y decía el versículo, sacándonos fotos que después lo publican, ¿no? En las redes, pero de que no perdamos la corona, porque nosotros estamos en el camino, que no nos desviemos, justamente eso, Claro. comentando lo que decías, ¿no? Que a veces por una cosa mínima uno se desvía del camino y tenemos que saber estar presente, pensar que Jesús va a venir en cualquier momento, ¿no? Y tenemos que seguir con esas armas y todo lo que habló el compañero, que fue muy, muy nutritivo, muy, muy, muy lindo escucharlo, la verdad, para que nos recordarnos todo eso, ¿no? Porque tenemos armas, pero tenemos que seguir en el camino, ¿no? Para que estar con esa protección, con ese escudo. Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, que no caigamos de nuestra firmeza. Bueno. Seguimos con esto. Ponemos acá y esta la ponemos acá. Volvemos a Santiago. ¿Sí? Quedó un poco salteadita la clase. El autor no se limita a una temática determinada, ya lo dijimos, la multiplicidad de temas y su tratamiento breve son características de un discurso exhortativo. El discurso exhortativo se formula siempre desde la perspectiva de quien tiene autoridad para aconsejar, lo que estaba diciendo recién Andrea. Un maestro, un padre, un anciano, tenía autoridad, ¿no? Un líder, dijo Andrea, evidentemente sí, tenía algún tipo de autoridad Santiago. Su autoridad no necesita ser fundamentada expresamente. No necesita decir, soy Santiago, el hermano de Cristo, chapear, como decíamos recién. Acá en Argentina decimos chapear, no sé, de la chapa de policía, ¿no? La placa de policía, de mostrar la autoridad que uno tiene, se le dice chapear, ¿no? Mostrar la chapa, que es la placa. Bueno, acá vemos que no necesita chapear, no necesita mostrar sus credenciales Santiago para hablar con tremenda autoridad que está hablando. Como tampoco tiene que ser demostrada la necesidad de la verdad del contenido de la exhortación. A diferencia de otros textos que sí explican por qué, ¿no? Mm, si haces tal cosa, no sé, vas a hacer que le arda la cara de vergüenza. Si dice Jesús, si ustedes hacen lo que hacen los gentiles, ¿qué hacen de más? ¿No? Cuando dice, si les obligan a ir una milla, ve con el dos. Dice, porque si no, ¿qué hacen de más? ¿No? Explica, o sea, fundamenta por qué te estoy diciendo que hagas esto. Algunos textos se fundamentan y otros no. Santiago, por lo general, no necesita fundamentación porque es tan claro lo que está diciendo que es así, punto. ¿No? Es una forma mucho más directa de discurso. Discurso más directo. La comunicación entre el que anuncia el mensaje y el que lo recibe está ordenada según roles simples y unívocos, es decir, van en una sola dirección. Una sola persona lo dice. El maestro cristiano está convencido de que los demás necesitan de su enseñanza y que este es el medio eficaz para poder recorrer el propio camino de fe. Lo interesante de Santiago, lo interesante, perdón, de la Biblia es encontrar los matices, ¿sí? Si la Biblia fuera solamente Santiago, se entendería que la forma de enseñar fuera como lo hace Santiago. Esto se hace así, punto y ya está, ¿no? Sin embargo, vemos que es una especie de excepción a la forma de enseñanza, por ejemplo, que tenía Jesús, a la forma de explicar las cosas que tenía Pablo. Es una forma distinta. ¿Para qué nos sirve? Para enriquecernos. Es decir, en algunas ocasiones, el Espíritu Santo te irá mostrando, en algunas ocasiones, no hay que argumentar, no hay que dar explicaciones, hay que decir esto es así, punto. Y en otras ocasiones es necesario explicar, es necesario entender, es necesario preguntar al que se le está enseñando algo. Uno de mis pasajes favoritos como docente es cuando, el camino a Emaús, cuando Jesús tiene una pedagogía increíble diciendo, ¿qué venían hablando ustedes? No, ¿cómo? ¿Qué? Sos el único que no conocés. Es como que Jesús, obvio que sabía, no solo porque era Dios y es omnisciente, es decir, sabe todas las cosas. No solo por eso, sino porque Él era el resucitado. Dice, ¿qué? ¿No sabés que lo mataron? Él es el que lo habían crucificado. No, no, ¿cómo es? Y
haciendo preguntas, va llevando a la verdad a, a estos dos que iban camino a Emaús. Es decir, que utilice una pedagogía excepcional donde, a diferencia de Santiago, no da órdenes directas, no exhorta directamente, sino que va con preguntas y respuestas. Más parecido a lo que se llama la dialéctica, o bueno, una forma de aprendizaje más didáctica. Por eso, ahora estamos viendo Santiago y vemos esta manera de enseñar que es bíblica, que está bien, pero no es la única. ¿Sí? Digo, como para que no nos enamoremos de esta forma, ponle esto, es así, ya está, porque no siempre hay que utilizar el mismo método. Quien recibe la exhortación está llamado no solo a reconocer la autoridad del maestro y la necesidad de su mensaje, sino a ponerlo en práctica, ¿no? Porque esa es otra. No les dice, bueno, esto es así, punto. Sino le dice, bueno, pero háganlo, porque si no es lo mismo que nada, ¿no? Es el famoso texto, la fe sin obra es muerta. Nosotros podemos decir, creo en Dios, para esto lo dice Santiago. Dice que cree en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Como diciendo, bueno, eso es lo de menos. No tiene importancia que creas en Dios si no haces lo que tenés que hacer. Por eso es muy fuerte, muy directo, muy al hueso, que en algunas ocasiones funciona muy bien y en otras ocasiones no funciona bien esta forma. Por eso hay que siempre tener la, el tacto, la sagacidad, la sensibilidad espiritual para darse cuenta cuándo conviene utilizar esta forma de mensaje y cuándo no. El amor de Cristo. Claro, El claro, amor de Cristo. claro, tal cual, tal cual. Este discurso exhortativo, todas las veces que digo exhortativo me sale mal, que es Santiago, es decir, el libro de Santiago, se presenta como una carta dirigida a destinatarios que se encuentran en la diáspora. La diáspora es la dispersión. El término diáspora, los judíos lo utilizaban para referirse a los judíos que tuvieron que, cuando es invadido Jerusalén por los babilonios, bueno, quedaron dispersos, ¿no? La diáspora es la dispersión. Es un término que utilizaban los judíos, ¿no? Para referirse a la dispersión. Ahora, con los cristianos pasó lo mismo, ¿no? Entonces, a los hermanos que se encuentran en la diáspora es una especie de juego de palabra o remembranza de decir, bueno, mirá cómo en nosotros nos está pasando lo que ya nos había pasado como judíos, ahora nos está pasando como cristianos, que es que somos perseguidos y tenemos que huir de Jerusalén. Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Y después les dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Le está diciendo, bueno, de Jerusalén tienen que salir. Una vez que reciben el Espíritu Santo, tienen que irse de Jerusalén. Esa es la orden de Jesús. Y se quedaron ahí. Entonces, los cristianos. Entonces, algunos dicen que a causa de haberse quedado ahí, cómodos en el lugar de confort, bueno, el Señor los sacudió un poco para que salgan y que diseminen el Evangelio. Es una forma de entenderlo. La otra es simplemente una injusticia y las injusticias ocurren y el Señor las injusticias las transforma para bien, pero eso no quiere decir que sea algo justo. Bueno, diáspora que están esparcidos en todo el mundo. En cuanto carta, pretende ser un medio que haga posible una cierta forma de presencia del autor entre los destinatarios en orden de comunicar un mensaje autorizado que los movilice a realizar prácticas, en la práctica el contenido recibido. Es hagan, no que escuchen, muévanse. Llama la atención que en nombre de Jesús, esto es lo interesante. Por eso, si es un texto cristiano o no es cristiano, en el buen sentido del término. Llama la atención que el nombre de Jesús solo aparezca en 1:1 y en 2:1. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Santiago 2:1, hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en vuestro Señor Jesucristo glorificado.
Estas son las 2 veces solamente que menciona a Jesús. Y si no estuviera, la carta es exactamente igual. No hace la diferencia. ¿Cuál es el tema? Que en esta época, cuando se escribe la carta, habían varios problemas para los cristianos. Una, bueno, la naturaleza de Cristo, que era Dios, era hombre, que era Dios, y entonces Dios cómo se hizo hombre, ¿no? Algo que nosotros un poco lo tenemos resuelto. La otra es, bueno, para ser cristiano, hay que ser judío, me tengo que circuncidar, no circuncidar. La otra es, bueno, ¿puede algo totalmente bueno como Dios hacerse carne, siendo que la carne es puramente mala? ¿No? Todas estas preguntas o problemas que tenía el cristianismo incipiente no aparecen en Santiago. Si a Santiago lo sacamos donde está y lo ponemos en el Antiguo Testamento, calza perfecto, salvo por estos 2 pasajes que menciona. El primero es, bueno, que Santiago es siervo de Jesucristo. Nada más. No está diciendo que uno tiene que seguir a Cristo, no tiene que uno tiene que imitar a Cristo, ni como recién nos leyó Gustavo sobre el lugar que tenemos en Cristo, la unidad que tenemos en Cristo, o como Hebreos que dice, bueno, Cristo es un sacrificio superior, un sacerdocio superior. No, no, no. No habla de Cristo, habla del comportamiento de los cristianos, ¿no? Por eso, como es eh, tan poco cristiano, pero entre comillas, recontra comillas, lo que quiero decir es que no menciona los problemas que los cristianos tenían en esa época. ¿Sí? Ese mismo texto funcionaba muy bien para cualquier judío de cualquier época. Ningún judío rezongaría de esto y creo que lo puse un poco más adelante. El texto de Santiago lo podemos leer en cualquier sinagoga hoy y calza perfecto. No dice nada que un judío no diga, eso hoy. El texto, no, lo que acabo de decir, es decir, estamos frente a una exhortación moral, no necesariamente cristiana, perfectamente se podría leer aún hoy en cualquier sinagoga, ¿no? Es un poco exagerado, porque obvio que en las sinagogas no se lee cualquier cosa, pero sí que encajaría perfectamente con la forma de entender ser hijo de Dios o ser pueblo de Dios que tienen los judíos. ¿Sí? Yo soy pueblo de Dios, pues me tengo que comportar así. No hay nada nuevo para un judío. La enseñanza no está fundada en elementos doctrinales específicamente cristianos, ¿sí? No habla de el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo, nada de eso. No se dice una sola palabra de la muerte y resurrección, nada de eso, ya me había olvidado de eso. Que mataron a Cristo. Era de lo que se hablaba entre los cristianos. Mataron a nuestro líder. Ah, sí, pero resucitó. Técnicamente en ninguna otra carta del Nuevo Testamento podemos encontrar una carta que no mencione que Cristo murió y resucitó. Como modelo de paciencia se pone a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y sobre todo a Job y no a Jesús. Dice, tengan a Job como... ¿Vieron en 5:10 que menciona a mí? Santiago, Santiago, Santiago. 5:10. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser juzgados, mirad que el juez ya está a las puertas. Tomad, hermano, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Lo que está diciendo es, fíjense cómo Job, miren los profetas cómo sufrieron. Pero tenemos a Cristo que sufrió, ¿no? Como ejemplo de un texto cristiano. Por este motivo y por otros, en realidad por otros motivos, esta era la excusa, que Lutero quería sacarlo del Nuevo Testamento. En la reforma luterana, en la reforma protestante, que encabeza Lutero, pero fue todo un movimiento, se empezaron a rever los textos sagrados, a ver qué texto se agregaba y qué texto se sacaba. ¿Sí? Entonces ahí sacaron, ¿no? Lo dijimos hoy, sacaron los textos que eran los textos del Antiguo Testamento que no habían sido escritos en hebreo. Por ejemplo, Eclesiástico, por ejemplo, Macabeo, por ejemplo, Sabiduría, por ejemplo, Judith.
los libros que están en la Biblia católica y que el protestantismo dijo, no, 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 estos vamos a sacarlos. De la misma manera, Lutero decía, saquemos a Santiago. Santiago no tiene que estar en el Nuevo Testamento, decía, porque no hace ninguna doctrina de Cristo. En realidad lo que suponen después muchos que lo han estudiado a Lutero es que en realidad el problema no era ese. El problema es que Lutero había encontrado la clave del problema personal que él tenía. Lutero era una persona muy mortificada con respecto a sus propios pecados, ¿no? No terminaba nunca de liberarse de la carga de sus pecados, de su pasado. No había forma de liberarse de eso y entonces se encuentra en las epístolas de Pablo como somos salvos por fe. A partir de somos salvos por fe y no por obra, ¿no? Porque, y se explica con el Antiguo Testamento que Abraham fue llamado en justicia por fe y no por obra. A partir de eso, él es liberado del peso con que Satanás lo tenía, mortificándose por su culpa. Es liberado. Ahora, cuando lee Santiago, vuelve a cargar con lo mismo, porque Santiago le dice, bueno, tenés que poner en obras, porque si no, la fe sin obra es muerta. Es decir, tenés que hacer algo. Lutero estaba en la época en que la Iglesia Católica te obligaba a pagar penitencia para ser libre del pecado. Y la penitencia era mucha plata. Había que poner plata. Muy caro, ¿no? Para ser salvo. Entonces, cuando Lutero dice, bueno, no es por obra, no podemos hacer nada para ser salvo, encuentra su estabilidad. Y después lee Santiago y dice, no, sí, tenés que hacer obras, si no, no sos salvo. Y bueno, entonces chocaba un poco con su teología. El punto es que es nosotros los cristianos, los que leemos la Biblia y convivimos, tratamos de vivir conforme a lo que la palabra dice, hay contradicciones entre comillas. Si nosotros lo vemos como contradicciones, tenemos que elegir entre una y la otra. Pero si en lugar de verlo de esa manera, lo vemos como complemento, ¿sí? Que es decir, bueno, son las dos cosas. Según de qué punto de vista lo mires, son las dos cosas, porque es obvio que la fe sin obra es muerta. Yo no puedo considerar que Pablo pensaba que yo puedo hacer cualquier cosa mientras que crea en Dios, porque no es lo que predicaba Pablo, ¿no? Entonces, sacarlo un poco de contexto, lo que hace Santiago es equilibrar un poco la balanza, ¿no? Es decir, bueno, sí, esto es así, quédate tranquilo, somos salvos por gracia, genial. Para obras, tenés que hacer. Se demuestra en obras. No, no podés no tener obras si no sos un verdadero cristiano. Entonces, lo que hace es equilibrar un poco, que no nos vayamos tanto para un lado ni nos vayamos tanto para el otro. Y de esa manera se convive como un cristiano. Se convive con estas contradicciones. En este sentido, y a primera vista, Santiago produce la impresión de un escrito judío, ya lo dije. Ver, Sí. quería acotar, estaba hablando en mute. Oh, ¿Viste? Volvé para atrás el punto 5 ese que dijiste. Dice, como modelo de paciencia se pone a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y sobre todo a Job, no a Jesús, en 5:10. ¿Y sí. leíste vos, de qué leíste? De versión. Ya te digo. Jerusalén. Porque acá dice, he aquí, el versículo 5:11, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es como, yo siento como que ahí dice, y ustedes también vieron la paciencia del Señor. No es que no lo nombra, que no lo pone como ejemplo, que eso más o menos lo que quisiste decir vos. Sí, sí, ¿no? lo que pasa es que nosotros lo leemos en clave cristiana. Cuando nosotros leemos Señor, suponemos que es Sí, Cristo. Suponemos que es Cristo. sí, Nosotros, de hecho, cuando leemos Señor, decimos, bueno, este es Cristo. Ahora, el sí, sí, judío, no. El judío podía referirse como Señor a Dios o al ángel de Dios. Vieron que el texto dice, un salmo, creo que es el 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. sí. Dijo el Señor a mi Señor. ¿De quién está hablando David? ¿De qué Señor está hablando? Bueno, era una forma de referirse a Dios mismo.
o al ángel del Señor, o a algún patriarca. Por eso, si nosotros lo ubicamos dentro del Nuevo Testamento, sí, Señor es Cristo, listo, no cabe duda. Lo que se supone, digamos, una de las teorías es que era un texto judío, que Santiago lo agarra y dice, esto está bien, y le da el toque cristiano, ¿no? Entonces, cuando dice Señor, sí se está refiriendo a Jesús. Pero bueno, salvo eso, igual está bien lo que señalaste, ¿eh? Porque de hecho yo cuando lo pasé le digo, no me voy a meter acá porque me meto en un lío. El tema es Señor. Claro, nosotros entendemos que es Cristo. Un judío lo lee y dice, bueno, es el Señor. No es Cristo. Ese es el tema. Por eso digo que cualquier judío lo puede leer y está de acuerdo. Pero sí, muy buena observación. No se te pasó. Bien, Andrea. Porque así es como hay que leerlo. Así es como hay que leer todos los textos. Y decir, bueno, ¿por qué no son palabras porque sí, sino que cada palabra tiene un significado y más la palabra Señor? ¿No? Sí, La coma hace una diferencia. claro, sí, tal cual, tal cual. Y no hay que pasar de largo y excelente. Y encima lo casaste al vuelo nomás. ¿A dónde estoy? Acá. Perfecto. De hecho, algunos han sugerido que estamos frente a un texto judío, es lo que acabo de decir. La tradición cristiana está presente en esta obra, no con la consistencia literaria de expresiones o fundamentaciones explícitas, sino como realidad viva de la mentalidad del autor. El autor está pensando como cristiano, primero que se presenta como cristiano, y después que, a lo que voy es que un poco trata de equilibrar la balanza, puede ser, porque alguno haya interpretado mal el somos salvo por gracia. Bueno, pero puede reflejarse ciertas formas de expresión cristiana y en la presencia de motivos de origen indudablemente cristiano. Por ejemplo, los contactos más frecuentes se dan con la tradición sinóptica, especialmente con el Evangelio de Mateo y con las cartas auténticas de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hace referencia o textos o frases, se nota que el autor, esto es para un estudio más profundo, se nota que el autor tenía a mano el Evangelio de Mateo, ¿no? Tiene mucho que ver con el Evangelio de Mateo y con las epístolas de Pablo y Primera Pedro. Hay muchos paralelismos podemos encontrar. Por lo tanto, no es que es algo así suelto, sino que esa fue una crítica, más que nada la crítica podría haber sido un texto judío, fue una crítica de Lutero. De hecho, no hay ningún otro texto de la literatura epistolar del Nuevo Testamento que testimonie una tradición común con los evangelios sinópticos tan amplias como este caso. ¿Sí? Es decir, que Mateo, Marcos y Lucas están presentes un poco en Santiago. Fenómeno exactamente opuesto a las cartas de Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo se nota que no tuvo acceso a los evangelios, sobre todo porque el apóstol Pablo escribió antes que los evangelios. ¿Sí? Las epístolas de Pablo fueron las primeras. La epístola de Santiago, evidentemente se escribió después de los evangelios, por lo menos los sinópticos. El evangelio de Juan no hay mucha referencia, pero de los sinópticos hay bastante. Y también que tuvo a su mano las cartas de Pablo. Bueno, ¿en qué consiste el cristianismo de Santiago? Si bien se ha intentado mostrar la cercanía del texto con buena parte de la tradición cristiana, en lo que acabo de decir con los evangelios y las cartas de Pablo, sin embargo, tal como se señaló, todos los textos enumerados pueden perfectamente estar en boca de un creyente judío, ya lo dije. Nunca se hace referencia significativa a la persona de Jesús, eso ya lo dije. Bueno, ortopraxis. La ortopraxis es la práctica correcta. ¿Sí? Tenemos por un lado la ortodoxia. La ortodoxia es doxa, es decir, es hablar. Es decir lo que es correcto. Y ortopraxis, bueno, es la práctica correcta. Es decir, no solo decir lo correcto, sino hacer lo correcto. Tiene una fuerte, está muy... Voy. ¿Cómo?
Está en el baño. No sé si Dorita, no te puedo. Gracias, Dorita. Te estaba queriendo mutear, pero no encontraba el botoncito. Santiago entiende el cristianismo ante todo como un obrar y un obrar de acuerdo a las exigencias de la fe, tal como se encuentra expresada en la ley. ¿Sí? Es decir, el obrar para Santiago es muy parecido a la forma de expresar que se expresa en la ley, en la Torá. No niega ni pone en cuestión la ortodoxia. Ortodoxia es decir lo que es correcto. Es decir, no pone en cuestiones. La verdad de la fe como contenido de un saber. Es decir, la fe no es un saber. En este libro lo podemos ver bien claro. La fe, nosotros solemos tener un problema con la fe, que es que para nosotros la fe es una declaración, ¿no? Decimos la declaración de fe. ¿Sí? Recibo a Cristo en mi corazón. Bueno, eso es una declaración. No, vamos a suponer que yo hago una declaración de guerra. Un país hace declaración de guerra. Bueno, pero no está en guerra hasta que tira el primer misil. Vos podés declarar lo que sea. Con la boca decimos lo que querramos. El tema es llevarlo a la práctica. Con el tema de la fe es así. No es lo que digo, es cómo lo vivo. Yo puedo decir mucho y hacer poco o al revés, ¿no? Comportarme, no sé si les pasó algunas veces, que de hecho a veces conocemos hasta amigos o parientes nuestros, que uno dice, este tipo es cristiano, lo único que le falta es confesarlo, se comporta como una persona de fe. Lo único que falta es decirlo y ya está, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado es el comportamiento y por otro lado lo que decimos. Las dos cosas son necesarias, ¿sí? Si yo digo que soy cristiano, pero me comporto como un cretino, no sos cristiano. Eso es lo que decís. De la otra manera pasa lo mismo. Sí, yo puedo ser el más bueno del mundo, pero necesitas confesar a Cristo, ¿no? Porque la palabra dice que tenemos que confesarlo. Las dos cosas van simultáneas, por eso van unidas. Por eso no es que son contradictorias, sino que son complementarias. Es decir, que la fe no es un saber. Y la otra es esa. Por fe somos salvos. Acá, esto es lo que iba a decir, por eso había dejado de compartir. Ojo con el por fe somos salvos. Porque a veces lo confundimos y creemos que si yo creo que voy a ser salvo, soy salvo porque tengo fe. La fe no es creer que soy salvo. Eso no es la fe. La fe es caminar conforme a lo que Cristo me va diciendo, ¿sí? O reflejar a Cristo en mis acciones. Eso es la fe. Lo otro puedo estar equivocado. Yo puedo tener toda la fe del mundo que voy a ser salvo y no. Porque de hecho la palabra dice, ¿no? Que muchos Me llamarán Señor. ¿Ese ahí está, querés ir? gracias. No todos los que me dicen Señor, Señor, gracias, André, van a entrar al reino de los cielos. De decir, bueno, vos con la boca podés decir lo que sea. Son dos pesos aparte. La verdadera fe consiste siempre en un hacer cristiano, no en un decir cristiano, sino en un hacer cristiano. Bueno, la ley de Dios determina la relación del hombre con Dios como una relación de obediencia. Si Dios ha revelado en la ley su voluntad salvífica, el hombre debe encontrar en ella el camino de la vida. En la obediencia a la ley de Dios, el hombre realiza su libertad. Al liberarse de todas las trampas de un proyecto de vida configurado a partir de los propios deseos, o sea, al ser liberados de eso, esto lo dice mucho Pablo también, ¿no? Bueno, somos esclavos de Cristo o somos esclavos del mundo. Esas son las dos opciones. Eh, Al ser esclavo de Cristo, somos libres del mundo y libres de nosotros mismos. La verdadera libertad tiene carácter obedencial, es decir, en la obediencia está la libertad. Contradictorio, porque uno supone libertad es hacer lo que se me da la gana, pero hacer lo que se me da la gana es hacer lo que mis deseos carnales quieren, es decir, mi capricho quiere.
mi carne quiere. Bueno, no haces lo que se te da la gana, estás haciendo caso a tu capricho. Tal es así que el autor habla de la ley de la libertad, ¿no? Es un juego de palabras porque se supone que la ley es el que uno coarta la libertad a una ley. Pero Santiago habla de la ley de la libertad. Bueno, otro tema es la misericordia. La misericordia no es un mero sentimiento, sino una actitud que descubre la indigencia del necesitado y hace algo para remediarla. Santiago 2:15. Bien. No sé por qué estoy con esta versión que en realidad no me gusta. Vamos a ponerla. ¿Querés que te la lea? Tengo la Dale, Reina Valera. 2:15, sí. 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bueno, sí. La palabra en sí misma no sirve para nada, está diciendo. Bueno, vos de palabra podés decir lo que sea, pero si a una persona le decís, bueno, andá en paz y saciate, sí, está bien, pero no tengo para comer. eh, y esto, de esa manera, por ahí no lo decimos mucho, pero sí muchas veces cuando un hermano está necesitado, eh, a veces ponemos el freno de, bueno, voy a orar por vos para que el Señor te provea. Bueno, eso son palabras. Según Santiago, eso no está bien, ¿eh? Está bien orar. No digo que está mal orar. Pero si vemos el texto, decimos, bueno, eso son palabras. Es decir, no tenés para comer. Bueno, yo voy a hablar bastante para que el Señor te provea. Sí, pero ¿estás seguro que el Señor no te puso a vos para que le des de comer? Eh, pero bueno, siempre eh, Uno como cristiano tiene que estar siempre atento a esas cosas de que a ver si ves la necesidad en la persona. Hay personas que hay se usa mucho hoy, ay, ayúdenme porque no tengo hambre, pásenme plata por Mercado Pago. Y lamentablemente está hoy esa trampa. Entonces uno como cristiano tiene que estar atento a todas esas cosas, ver verdaderamente quién es el que está en necesidad física, psíquica, espiritual o material. claro, Verlo bien, porque la verdad y yo a veces, acá llega gente que me empieza a contar los problemas y ya digo, listo, vamos, claro, preparemos algo. Y así. Yo estaba pensando, me quedé pensando con eso de la fe, ¿no? De que verdaderamente la fe no solamente una palabra, sino también es una práctica para el cristiano, para llegar a lo que, como Pablo dijo, al supremo llamamiento que es Cristo. Y cuando vos dijiste lo de la fe, que no solamente tener fe te va a llevar al cielo, porque hay que hacer las cosas que dice Dios. Y pensaba en esa gente que iba allá, a ver, yo escuché a un médico decir que la fe salva. Él ha sido testigo de que la fe salva. Pero muchas veces la fe está puesta en otras cosas, no en Dios. claro. Y como estas personas que el otro día los jóvenes fueron caminando a Luján, en la peregrinación de Luján, ellos Sí, tienen fe. Digo, ¿por qué van? Porque tienen fe, pero no están haciendo lo que Dios dice. No te harás imagen a ninguna piedra, a nada. Entonces digo, está puesta esa fe erradamente. Y me angustia de saber que hay miles y miles de personas todavía que no conocen lo que es la verdadera fe en Cristo Jesús. Me agarró una cosa acá mm, de que claro, vayan a lugares cerrados. claro. Sí, eso es un muy, muy buen ejemplo. Que decir, bueno, si tienen fe, mucha fe tienen, pero no en el lugar correcto. Entonces, el ejemplo que yo quería dar es, eh, uno a veces tiene fe en que va a ser salvo, pero vos tenés fe en una idea, tenés fe en tu propia salvación. Bueno, eso no te hace salvo. Te hace salvo tener fe en Cristo. ¿Y qué es tener fe en Cristo? Caminar como Cristo caminó. O reflejar a Cristo, obvio que
tenemos mil defectos todos, ¿no? No es que somos todos santos y que pues, somos todos santos, pero porque somos apartados para Cristo. No es que vamos a hacer todas las cosas bien, un montón de cosas nos va a salir mal, un montón de veces nos vamos a tropezar, vamos a volver para atrás, mil problemas, ¿está bien? Pero en algo tenés que reflejar a Cristo y cada vez un poquito más. Si no, porque la palabra dice que va de gloria en gloria, ¿no? Entonces, si vos cada vez no reflejas un poquito mejor a Cristo, bueno, te estás quedando, hay que tener cuidado. Y obvio que a la perfección vamos a llegar cuando estemos en Cristo, ¿no? Perfectos no somos ninguno. Pero Yo, por sí, ejemplo, perdón, ¿no? Pero a mí me pasó de conocer a una persona acá donde trabajo que no tenía nada, que vino de otro país, y bueno, yo le ayudé con lo que pude, pero cuando ya no pude, lo hablé con los líderes de la iglesia y bueno, le consiguieron una cocina, lo ayudaron con ropa, porque es colombiano y sufre mucho el frío y le faltaba ropa. Y bueno, uno cuando hasta lo que tiene en sus manos, lo que pueda dar, lo damos. O sea, es lo que yo bueno, veo como cristiano, ¿no? Y si no puedo, bueno, hablar con donde uno se congrega y bueno, y ahí sí, le pueden dar una mano, pero siempre tratar de hacer lo que uno más pueda, porque Dios siempre, Jesús está mirando todo lo que hacemos. tal cual, tal cual. Sí, ¿Y había. cómo Dios provee en estos casos? Cuando vos buscás, empezás a tener contacto. Yo por mi trabajo tengo un contacto con un montón de gente y puedo llegar a conseguir tanto como medicamentos, como pañales, como cosas. Y Claro, yo digo, pero voy tocando acá, che, digo, ¿sabés qué necesito? O pongo mi estado, se busca y enseguida la gente se empieza a contactar y hacemos como una cadena de claro, favores, se le llama. claro. Y empecé, sí, y yo me siento bien cuando la persona este, se siente bien y te agradecen, ¿no? Pero le digo, no es mío, es del Señor, esto viene de así, de parte de Dios. Y Claro, una cosita que nos enseñó nuestro pastor es que, por ejemplo, a él lo contactaron de otra provincia, pidiéndole si le podían pasar plata por Mercado Pago, porque no, usted que es pastor, yo no tengo para comer. Entonces él lo que hizo fue contactarlo con un pastor de una iglesia donde él vivía. Entonces, acá lo fundamental, como dice el pastor nuestro, era que se siga, que se empiece a congregar, que conozca de la palabra, porque más allá que uno lo ayude, no es que reciba transferencia de todos lados, ¿no? claro. Sí, había un pastor que contaba que era profesor mío del seminario, que estaban en una reunión de jóvenes un sábado, y la típica que llega una a pedir plata, ¿no? Que le estaba predicando, y dice, no, que tuve un problema, que la mamá estaba muy enferma en Rosario y que no tenía plata para el pasaje y que necesitaba ir y que vio y esta gente a ver si le podían ayudar. Entonces dice que él agarró al líder de jóvenes y le dice, seguí con la reunión vos, que yo me voy con él a Constitución, creo que salía el tren para Rosario. Tú lo subes, vamos, lo sube al auto, va, le compro el pasaje a Rosario, creo que era Rosario. Estoy pifiando las redes de tren. Le compro el pasaje, justo salía el tren. Bueno, subí y se queda mirándolo, ¿no? Bueno, se sube al tren, la primera parada te creo que la tenía en Campana. Y lo miraba por la puerta, gracias, él le decía, chao, chao. Y yo me quedaba dice, mirando lo que se vaya. ¿Por qué? Dice, si llega a ser que era verdad, nunca Dios le respondió tan rápido. En 2 horas va a estar con su mamá. Y si era mentira, nunca más va a entrar a una iglesia a decir porque paró en Campana. Porque una vez que el tren arranca, no para más. Bueno, a ese se le ocurrió una manera de más difícil, ¿no? Porque por ahí la más fácil es darle plata. Una manera más difícil, pero decir, bueno, no vengas a jugar. Si realmente lo necesitas, te vamos a ayudar. Y si no, no lo vas a hacer nunca más. Em, Igualmente el Señor te inquieta, cuando la persona necesita, el Señor te pone, sí, te da como un ok, digamos. Estás sí, alineado a la palabra de sí, Dios, el Señor te da un ok enseguida. sí, No es que te pone a las personas. tal cual. Así que hay que tener mucho cuidado hoy. Y de última, es preferible equivocarse por dar de más y no equivocarse por dar de menos. Si tenemos la duda, qué sé yo. Pero bueno, el tiempo que vivimos está medio complicado, como decían en la calle, todo el tiempo nos están, uno se para 2 minutos y te piden que le colabores con que le transfieras. Por decir, no tengo un peso, no, pero acepto transferencia. Bueno, eh, qué sé yo. Eso está raro. Y sí, siempre el fin es también llevar la palabra, ¿no? Porque hay mucha gente también que vengan a orar, que ayúdenme con esto, con el otro, pero después Claro, la gente no busca de Dios. Y es lo que claro, yo me enfoco,
de invitarlos a la iglesia que se acerquen a hablar, porque por ahí necesitan liberación, por ahí están llenos de espíritus inmundos, por decirlo, ¿no? Y uno se va a meter por ahí a la cueva, a la boca del lobo, como se dice, y después esperás que venga la persona, se congregue, busque de Dios y no lo hacen. O sea, es para también la manotazo de ahogado del momento, y yo no, yo quiero, o sea, la idea mía es acercarlos, ¿no? O sea, atraer esa alma a Cristo, responde. Bueno, eso es lo que se ve, ya con esto terminamos. Esto es lo que se ve en la Iglesia Católica. Vuelvo a hablar de la Iglesia Católica por segunda vez hoy, o por tercera. En la Iglesia Católica suelen haber mendigos en la puerta. Y en las iglesias evangélicas no. ¿Por qué no? Porque en la iglesia evangélica no te dejan en paz. No te vas a quedar ahí pidiendo y nadie te van a hablar, te van a decir, vení, pasá. No te van a dejar en la puerta pidiendo nadie, en ninguna iglesia de ningún tipo. Y si te puedo ayudar, te ayudo, pero pasá, vení adentro, sentate. Eso, digamos, es algo bueno que tiene la iglesia evangélica, que es el sacerdocio de todos. No necesitas que el pastor venga a decirle, sino que cualquiera de los hermanos que estamos ahí, sí, pero pasá, ¿no? No te quedes acá, ¿qué necesitas? Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, casi siempre me ponen en la puerta. Me dicen que parezco jefa de seguridad. Claro. Pero me ha pasado con gente que están afuera y yo digo, sí, le digo buenos días y le hablo y me dicen, no, estoy esperando a mi señora que está en la reunión. Y bueno, uno ya es como que la naturaleza, ¿no? Que, Claro. no, pase, por favor, ¿cómo la va a esperar acá afuera? Y por ahí no es mendigo, pero están ahí o miran y uno ya se nos da de salir y Claro. compartir la palabra. Porque vienen por el pan y por los peces. Claro. No vienen por el Señor. Tal cual. Sí, también. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Con esto terminamos con Nuevo Testamento 2. ¿Sí? La semana que viene vamos a arrancar con liderazgo. Muy bien, Abel, estás aprobado. Ceci, cuando puedas me mandás el trabajo. Sí, vos, Andrea, también, ¿no? Nanu también. Los que puedan. Después, Abel, si tenés, a veces te digo Abel, a veces Gustavo. Si tenés Gustavo escrito, o le sacás una foto, si lo tenés en Word, me lo mandas en Word o algún resumen de lo que estuviste exponiendo para tener algo escrito. Y bueno, la semana que viene. ¿Sí? Perdón. Para prepararnos para la otra semana, ¿qué material? El jueves le voy a estar mandando el material. Bárbaro. ¿Sí? Lo subo al Drive y ya lo tienen. Vamos a estar trabajando. Es un compilado de distintos capítulos de distintos libros. Así que bueno. Y esta va a ser la última materia del año y para la mayoría termina esta primera parte que ya vienen los primeros títulos. Terminamos la primera parte. ¿Alguien que quiera orar para despedir? ¿Cómo es esto de los primeros títulos? No entendí. ¿Egresamos, digamos? Claro. Aramos. Sí. Aramos, dijo el mosquito. Egresamos. Sí. ¿A vos te faltaba alguna materia, André? Y no sé, yo Porque empecé el vos año pasado. Claro. Pero ¿empezaste junto con todos? No, me tengo que fijar. No. Empezaste una materia después, me parece. No sé. Bueno, ahora después me chequeo. Son 8 materias en total. ¿Alguna que quiera hablar? O sea que no estudiamos más, egresamos y ya está. El año que viene vamos a ver cómo podemos seguir si tienen ganas. Lo charlamos. La idea primera era que esto sea cíclico, ¿no? Entonces termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. Pero la verdad que se puso. Y después tenía el proyecto de una segunda parte, lo tengo, digamos, formulado, ya lo había mandado a la cámara, todo, para que me lo aprueben. Pero quiero hacer, estoy pensando en hacer algún tipo de cambio. Pero bueno, eso lo hablamos después de las vacaciones. O sea, se viene el asado teológico de El los asado egresados, teológico. dijo Charlie. A full. Bueno, corto acá.